Seguro has visto imágenes como esta en tus redes. Maestro en las calles, bloqueos, pancartas, protestas en varios estados del país. Pero, ¿sabías que la reforma no solo afecta a los maestros? Aunque el CENTE es el gremio más visible de las protestas, la reforma del ISSSTE impacta a todos los trabajadores que cotizan en el ISSSTE, incluyendo burócratas, personal de salud, administrativos, policías federales y otros servidores públicos. Claro, es obvio que se manifiestan los que ya tienen base, porque quienes no la tienen o hacen meritorios o son empleados de confianza no van a arriesgarse a perder su trabajo. Y seamos sinceros, los maestros tienen mucho más margen para poner en jaque, digamos, al Estado, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que realmente exigen? Te explico en unos minutos. En el 2007, con el presidente Felipe Calderón del PAN, la ley de ISSSTE cambió las reglas del juego para todos los trabajadores afiliados. Se eliminó la pensión solidaria, se introdujeron las afores, se estableció una edad mínima de jubilación y se cambió el cálculo de pensiones aún más. Algo similar ocurrió con el IMSS en el 97, cuando se modificó el sistema de pensiones, pasando de un esquema solidario de la Ley 73 a cuentas individuales administradas por afores con la Ley 97. En el ISSSTE, su similar es el régimen décimo transitorio y el régimen de cuentas individuales. Estos cambios han generado un impacto en los trabajadores, siguen sintiéndolo hasta hoy. Veamos cómo afecta cada uno de esos puntos y por qué ahora exigen el cambio. ¿Qué exigen los trabajadores del ISSSTE en la reforma del 2025? Uno es la jubilación por tiempo de servicio. ¿Qué piden en este punto? Volver al esquema donde las mujeres afiliadas al ISSSTE se jubilaban con 28 años de servicio y los hombres con 30 años, sin importar la edad. ¿Por qué lo exigen? La reforma del 2007 impuso una edad mínima obligatoria para jubilarse, que ha sido aumentando hasta los 58 años para mujeres y 60 años para los hombres en el 2025. Esto significa que, aunque los trabajadores cumplan con sus años de servicios, deben seguir trabajando hasta alcanzar la edad mínima requerida. Muchos ya tienen años cotizados, pero están obligados a seguir trabajando. En el punto 2, la eliminación de las afores y el regreso al sistema solidario. ¿Qué piden? Desaparecer las afores y que el gobierno garantice una pensión con base en el último sueldo. ¿Por qué lo exigen? Antes del 2007, los trabajadores del ISSSTE recibían una pensión garantizada con su último sueldo. Después de la reforma, cada trabajador tiene una cuenta individual manejada por una afore, lo que ha reducido drásticamente el monto de las pensiones. El problema es que las afores no garantizan una pensión digna, ya que el retiro depende únicamente del ahorrado y los rendimientos financieros. Las pensiones actuales son mucho más bajas que antes del 2007. Vamos al tercer punto, eliminación de las sumas. ¿Qué es lo que piden aquí? Que las pensiones y otras prestaciones se calculen en salarios mínimos en lugar de las sumas. ¿Por qué lo exigen? Porque en el 2007 las pensiones dejaron de calcularse en salarios mínimos y pasaron a calcularse en UMAS. Pero ¿cuál es el problema? La UMA crece menos que el salario mínimo, lo que hace que las pensiones pierdan valor con el tiempo. Por ejemplo, en el 2024 el salario mínimo subió 20%, pero la UMA solo 4.66. Esto significa que los pensionados reciben aumentos menores cada año y su poder adquisitivo pues disminuye. Si las pensiones se calcularan en salarios mínimos, subirían a la par, garantizando un retiro pues más digno. En el punto 4 piden descuento sobre el salario base y no sobre el salario integrado. ¿Qué es lo que piden aquí? Que las cuotas y descuentos al ISSSTE se calculen sobre el salario base, no sobre el salario integrado, que incluye bonos y prestaciones. ¿Por qué lo exigen? Actualmente los descuentos del ISSSTE se hacen sobre el salario total, incluyendo bonos y prestaciones, pero la pensión se paga solo con el salario base. Esto significa que los trabajadores del ISSSTE aportan más dinero, pero cuando se jubila reciben menos. Te pongo un ejemplo para que te quede más claro. El trabajador del ISSSTE gana, digamos, 20,000 al mes, pero con bonos y prestaciones su salario integrado es de 30,000. Sus descuentos se calculan sobre los 30,000, sus cuotas, pero cuando se jubila, su pensión se basa solo en los 20,000. Esto quiere decir que aportó más de lo que realmente recibe, afectando su retiro. ¿Cuál es la postura del gobierno? El gobierno de Claudia Sheinbaum afirma que la reforma no afectará a los trabajadores de base, sino que busca fortalecer las finanzas del ISSSTE y su mejora en los servicios de salud. Uno de los cambios claves es el incremento de las cuotas de aportación, aplicable principalmente a funcionarios de alto nivel.
que ganen más de 10 UMAS anuales. Eso es aproximadamente 35,000 pesos para el 2024. Con esto, el gobierno asegura que se podrá mejorar la infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto de medicamentos y elevar la calidad de atención médica. Sin embargo, la reforma no elimina las AFORES ni regresa al sistema solidario, lo que sigue siendo una de las principales inconformidades. Tampoco modifica el cálculo de pensiones en UMAS, otro punto de rechazo. El gobierno ha insistido en el diálogo con los sindicatos, pero hasta ahora no ha planteado cambios sustanciales a la propuesta. Ahora que conoce los cambios y las exigencias de los trabajadores, la pregunta es, ¿se ajusta esta reforma para los afiliados del ISSSTE? ¿Tú crees que realmente mejorará las pensiones y los servicios de salud? ¿O aún quedan temas pendientes? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y comparte este video para que más personas conozcan lo que está pasando.